Y otros temas, estamos ya conectados con Rafael Muente, presidente ejecutivo justamente de OCIPTEL, el organismo regulador de las telecomunicaciones. Señor Muente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente conversando. Quería empezar, antes de ir al tema del costo de los servicios de telecomunicaciones, que es muy importante, a esta controversia que ha surgido con Telefónica a partir de la televisión por paga. Conversábamos hace unos minutos nada más con el señor Carlos Guamán de DN Consultores y pues tenía la misma posición que Telefónica ha hecho pública el día de hoy en un comunicado, que no entiende la disposición de los OCIPTEL. ¿Por qué se ha tomado una medida de este tipo? Bueno, lamentablemente yo no pude ver la entrevista porque yo no tengo el contrato como Movistar para ver televisión por cable, ¿no? Y ese es un problema que afecta a muchos usuarios. En verdad, no puedo adelantar opinión respecto a este tema porque eventualmente puede llegar a manos del Consejo Directivo de OCIPTEL, en donde, por supuesto, yo formo parte, yo lo presido. Y tengo que ser muy cuidadoso para no presentar adelantos de opinión. Lo único que puedo decir al respecto es que ya ha habido algunos antecedentes previos respecto a controversias por exclusividades, ¿no? Yo recuerdo hacia el año 1998, Tele2000 Bell South inició una acción ante el OCIPTEL porque le negó, Telefónica en su momento, le negó a Tele2000 o Bell South el acceso al roaming nacional, ¿no? Y esto generó una controversia que el OCIPTEL de ese tiempo resolvió en favor de Bell South. Y claro, es un tema distinto porque habían barreras legales y también hay otro caso, más bien de televisión por cable, en donde la empresa Telecable le inició una acción en Indecopi a Telefónica, también a Movistar, por contratos de exclusividad con las cadenas Fox y Turner. Indecopi declaró que Telefónica hizo abuso de posición de dominio en su momento e indicó que esa exclusividad de esos contenidos que eran de gran importancia, porque tenían algunas cadenas como CNN, tenían canales como Fox, todos los canales de Fox, etcétera, etcétera, eran exclusivos de Movistar. Y el Indecopi ordenó que esa exclusividad se detuviera. Entonces, son temas que tenemos que analizar en su momento. Nuevamente, yo no quiero hacer un eventual adelanto de opinión respecto a este tema, pero el hecho es que Movistar ha sido declarado proveedor importante en varias ciudades, en varias regiones del país. Y como proveedor importante, está obligado a compartir infraestructura y servicios con los otros, justamente porque es un proveedor importante y ello obviamente no es gratuito. Bueno, el hecho de que uno sea proveedor importante y tenga que compartir para no generar una situación de distorsión en el mercado competitivo, justamente requiere que se le pague pues, un monto justo por el acceso a la infraestructura o a los servicios que está ofreciendo. Y en ese sentido va la decisión de los OCIPTEL y más allá de eso no puedo adelantar, por supuesto, porque nuevamente podría comprometer mi opinión. Pero más allá, digamos, de discutir la polémica, porque entiendo la posición de que no se puede adelantar opinión al respecto, quisiera entender qué es, digamos, lo que le va a tocar a Telefónica, a Movistar, a partir de esta decisión de Indecopi. Se lo preguntaba al señor Guamán. ¿Esto quiere decir lo que ha decidido Indecopi, que está siendo, digamos, impugnado, debatido por Telefónica? Estamos hablando de OCIPTEL, ¿no? De OCIPTEL. No Perdón, de OCIPTEL, discúlpeme, de OCIPTEL. ¿Esto implica que Telefónica va a tener o va a estar obligada a compartir, a vender contenido exclusivo que incluso pueda, digamos, producir la propia Telefónica con otros canales de televisión por cable? Eventualmente sí, eventualmente podría suceder eso y nuevamente según una determinada retribución. Y es curioso, es lo único que puedo decir, es curioso que aquellos desarrolladores de contenidos no quisieran compartir, no quisieran que sus contenidos lleguen a más usuarios. Eventualmente eso va a beneficiar la publicidad
que emiten por sus señales, ¿no? Más bien deberían, ya que van a llegar a más usuarios, deberían sentirse más bien eventualmente favorecidos con que su señal llegue a más personas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hemos recibido cartas efectivamente de algunos proveedores de estos contenidos exclusivos defendiendo la exclusividad. Y yo puedo entender lo que Telefónica lo haga, por supuesto, porque al tener esa exclusividad, por ejemplo, yo no he podido ver la entrevista con el señor Carlos Guamán. Y obviamente eso me dice, oye, para poderla ver tengo que contratar el servicio Movistar. Y como yo tengo otro proveedor, entonces me pierdo esa entrevista. Y está bien, o sea, pero nuevamente yo podría querer pagar adicionalmente por tener a esos contenidos exclusivos, ¿no? Y pagar una retribución, por supuesto, que le va a llegar a los dueños de esos contenidos. Así que hay varias aristas en ese tema, hay varias perspectivas en ese tema. Y, bueno, para eso están las instancias respectivas de los ITEL para poder determinar qué es lo correcto. Claro, lo decía porque, claro, para el canal o para la productora puede ser favorable que su contenido pues llegue a la mayor cantidad de personas, pero ya hablando de la empresa y del negocio en sí, justamente es esa exclusividad y son esos contenidos distintos los que me permiten competir con otras empresas para que la gente contrate justamente mi señal, ¿no? Pero cuando eres proveedor importante, la cosa cambia, porque cuando eres proveedor importante es una situación asimilable al concepto de tener posición de dominio en el mercado. Quien tiene, por ejemplo, posición de dominio en el mercado no puede suscribir contratos de exclusividad a nivel vertical. Ya. No puede, porque afecta a la competencia al nivel justamente donde se desarrolla esa exclusividad. Por eso le digo, es un tema que tiene varias aristas y no es tan fácil de determinar así como así. Perfecto. Vayamos al otro tema, señor Puente, que también me parece muy importante, que tiene que ver ya con el costo de los servicios de telecomunicaciones, y comentábamos al principio de la entrevista justamente este informe que revela que en el Perú los costos, entiendo, y corríjame si me estoy equivocando, son sumamente bajos si lo comparamos con otros países de la región, o al menos más bajos que otros países de la región y el mundo. Sin duda alguna, y esto es una muy buena noticia que obviamente no significa que estamos en la panacea y no nos sentimos totalmente satisfechos con esto, porque todavía tenemos una deuda pendiente con los usuarios, la industria en general, todos los que estamos involucrados, tenemos todavía una deuda pendiente a nivel de la calidad del servicio, que es lo que queremos. Pero vamos avanzando claramente, inobjetablemente, en lo que es el costo del servicio. Y ello está claramente determinado por este informe que ha hecho la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no tiene absolutamente ninguna relación para favorecer a los IFEL en ese sentido. Es una entidad de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, cuando hace este estudio y determina que en la región el país con mayor asequibilidad a los servicios móviles de alto consumo, que implican, por supuesto, voz, mensaje de texto y datos, o sea, Internet móvil, el Perú es el país donde estos servicios se dan a nivel más barato. Eso, por supuesto, es algo que nos tiene que satisfacer, porque eso implica que existe esa disposición y ese acceso. Recordemos que de los peruanos que se conectan a Internet, el 80% se conecta a través de las redes móviles. Ajá, porque mucho hemos hablado y nos hemos preocupado por el tema de la calidad de las redes fijas, pero la mayor parte de peruanos nos conectamos a Internet por las redes móviles. Quizás no tanto para trabajar, pero sí para conectarnos, informarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha permitido tener, digamos, esos costos más bajos que otros países de la región y del mundo? Esto claramente se debe al nivel de dinámica competitiva que hemos impulsado en el país, ¿no? Tenemos 4 operadores grandes con sus redes propias y cada vez más operadores que están también compitiendo a otros niveles con otros productos complementarios, como los servicios de Internet también, pero que se dan con otra tecnología como la fibra óptica a la casa, o los operadores móviles virtuales, en el caso de la telefonía y servicios móviles, que también están entrando a competir con paquetes mucho más segmentados a personas que tienen particularidades en su consumo y que se benefician con estos paquetes. Es la competencia, no hay otra. O sea, los ITEL no ha fijado precios, no ha fijado
ninguna otra condición que tenga que ver con el precio. Lo que fija el OCIPTEL en este caso es el acceso a través, por ejemplo, de la portabilidad, el libre acceso a que el usuario pueda cambiarse de operador si no está satisfecho, en 24 horas y de la manera más sencilla. Esto, por supuesto, ha agilizado la competencia. Y también tenemos otras herramientas para que el usuario esté más consciente de las ofertas en el mercado. Y tenemos a Comparatel.pe, que ha sido, como sabemos, premiado a nivel internacional por la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones. Así que el OCIPTEL sigue trabajando en ese sentido. Ahora estamos enfocándonos también en lo que es la calidad de servicio y, como sabemos, también venimos desarrollando una serie de alternativas para mejorar la experiencia del consumidor con su empresa operadora. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, señor Muente, por esta información. Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL, el regulador en las telecomunicaciones. Es importante ver los beneficios que da justamente la competencia, ¿no? Precios más bajos, también las empresas se esfuerzan por dar un mejor servicio a sus consumidores. Son las 5 en punto.